Cuando todo comienza a desmoronarse, es porque algo dentro de ti ya cambió y la realidad solo está acompañando. Ve el caos como una advertencia. Lo antiguo necesita morir para dar lugar a lo nuevo. Pero pocos entienden este proceso y por miedo terminan saboteando su propia transformación. La vida no se desmorona por casualidad. Cuando todo parece salirse de control, es el inconsciente intentando comunicar que algo necesita cambiar. Es un llamado de la psique. Las estructuras antiguas se están rompiendo porque ya no pueden sostener a la persona en la que te estás convirtiendo. El error de muchos es resistirse, tratando de remendar lo que se está desmoronando. Pero la verdad es que el caos no viene para destruir, sino para reorganizar. Lo que antes parecía sólido, en realidad, era una prisión disfrazada de estabilidad. Los momentos más difíciles traen consigo un patrón recurrente, un extremo malestar, incertidumbre y la sensación de estar perdido. Pero si se observan de cerca, revelan oportunidades ocultas. El colapso de una carrera puede ser el impulso necesario para encontrar un propósito real. El fin de una relación puede ser la oportunidad de construir una identidad sin depender del otro. Todo parece un desastre hasta que, con el tiempo, te das cuenta de que era exactamente lo que necesitabas que sucediera. La mente humana rechaza lo desconocido y hace todo lo posible para evitar el cambio. Por eso, el sufrimiento surge como un recordatorio brutal de que ya no puedes seguir ignorando las señales internas. En estos momentos, actuar es esencial. Ignorar o posponer decisiones solo prolonga el dolor. ¿Qué hacer? Encarar la situación como un laboratorio de tu propia psique. Analiza los patrones que se repiten, observa tus impulsos automáticos y, sobre todo, pregúntate si la vida que llevas hoy aún tiene sentido para la persona en la que te estás convirtiendo. El caos no es aleatorio y definitivamente no es el final del camino. Es solo la señal de que tu psique te está empujando hacia algo más grande. Jung decía que la transformación real ocurre cuando logramos encontrarle sentido a lo que parecía ser solo sufrimiento. Y para ello es necesario un enfrentamiento interno inevitable, aquel que ocurre cuando nos vemos forzados a enfrentar nuestra propia sombra. Todo el mundo tiene un lado oscuro que prefiere ignorar. Carl Jung llamaba a esto la sombra, la parte de la psique donde se esconden miedos, impulsos reprimidos y aspectos de la personalidad que fueron rechazados a lo largo de la vida. El problema es que aquello que se niega no desaparece. Al contrario, gana fuerza y actúa de manera inconsciente. El miedo al fracaso puede transformarse en procrastinación crónica. El deseo de control puede disfrazarse de perfeccionismo. El resentimiento puede convertirse en una postura defensiva constante. Mientras la sombra siga reprimida, controlará tu vida desde las sombras. Negar la propia sombra es como tapar grietas en una pared. Por más que la superficie parezca intacta, tarde o temprano todo se derrumba. Por eso Jung afirmaba que enfrentar esta parte oculta es esencial para el desarrollo personal. ¿Cómo hacerlo? Primero, observando patrones. Si algo te irrita constantemente en otras personas, hay muchas probabilidades de que sea un reflejo de lo que niegas en ti mismo. La agresividad reprimida, por ejemplo, puede manifestarse como intolerancia hacia quienes expresan su enojo sin filtros. Este es uno de los signos de que tu sombra está al mando. Integrar la sombra no significa rendirse a los impulsos más destructivos, sino reconocerlos para no ser dominado por ellos. El camino comienza con una honestidad brutal. Admitir debilidades, reconocer resentimientos e identificar deseos reprimidos. Puede ser incómodo,
pero es la única manera de recuperar el control sobre uno mismo. Ejercicios prácticos como escribir en diario sin filtros, hacer terapia junguiana u observar reacciones automáticas pueden ayudar en este proceso. El objetivo no es eliminar la sombra, sino hacer las paces con ella. Jung creía que la sombra, cuando se integra, se convierte en una fuente de poder personal. Muchos evitan este enfrentamiento porque requiere valentía, pero aquellos que se atreven a hacerlo encuentran algo valioso, una fuerza que antes estaba oculta, pero que ahora puede usarse conscientemente. Cuando esta integración ocurre, un fenómeno interesante comienza a manifestarse. Los eventos externos reflejan este nuevo alineamiento interno, trayendo coincidencias imposibles de ignorar. ¿Alguna vez pensaste en alguien y poco después esa persona te envió un mensaje? ¿O encontraste un libro que hablaba exactamente de lo que necesitabas en ese momento? Carl Jung llamó a este fenómeno sincronicidad. Eventos que, a primera vista, parecen simples coincidencias, pero que tienen un significado profundo. Estas ocurrencias no son aleatorias, sino reflejos de un alineamiento interno. Cuando la psique cambia, el mundo externo responde. Pero quien no está atento, ignora las señales y sigue creyendo que todo es obra del azar. La sincronicidad suele aparecer en momentos decisivos, cuando la vida está en transición. Es ese encuentro inesperado que abre puertas, la frase suelta que responde una duda interna, o incluso un obstáculo que obliga a tomar un camino diferente. Estos eventos actúan como brújulas, indicando que se está en el camino correcto. El error más común es descartar estas conexiones como simples coincidencias, cuando en realidad son respuestas del inconsciente traducidas en eventos del mundo externo. Jung afirmaba que la sincronicidad revela un orden oculto en el caos aparente. ¿Cómo reconocer y usar esto a tu favor? El primer paso es desarrollar sensibilidad para captar estas señales. Para ello es necesario desacelerar y prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor. Mantener un diario de eventos sincronísticos puede ayudar a identificar patrones. Si ciertos temas o símbolos aparecen repetidamente, es porque hay algo que necesita ser comprendido. Además, confiar en la intuición y actuar de acuerdo con estos signos puede abrir puertas inesperadas. Las grandes transformaciones ocurren cuando tenemos el coraje de seguir lo que parece tener sentido, incluso sin una explicación lógica inmediata. Comprender la sincronicidad permite darse cuenta de que la realidad no es tan caótica como parece. Hay una conexión entre lo interno y lo externo, y quienes aprenden a leer estas señales pueden adelantarse al flujo natural de la vida. Sin embargo, confiar en estos eventos no significa abandonar la razón. Al contrario, exige un equilibrio entre lógica e intuición. Y es precisamente en este punto donde muchos se pierden, o siguen solo la racionalidad y descartan las señales, o se entregan ciegamente al misticismo y pierden el sentido crítico. El secreto está en integrar ambos aspectos. La mayoría de las personas vive reflejando expectativas ajenas. Desde pequeños, aprendemos a moldear nuestra identidad para encajar en patrones sociales, familiares y culturales. Jung llamó a este proceso individuación, el acto de liberarse de estas capas superficiales para descubrir quién eres realmente. Este no es un camino cómodo, pues exige confrontar todo lo que te fue impuesto, pero nunca tuvo sentido para ti. Lo que muchos llaman crisis existencial no es más que un llamado interno para dejar la máscara y vivir con autenticidad. El mayor desafío de la individuación es la resistencia interna. El ego teme lo desconocido
y tratará de mantenerte en tu zona de confort. Pero es aquí donde muchos se quedan atrapados. Quien se atreve a seguir este camino, descubre una libertad que pocos conocen. Sin embargo, esta libertad no viene sin sacrificios. Para vivir tu verdad, será necesario soltar lo que ya no tiene sentido. Apegarse al pasado es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal. Jung decía que muchas personas se aferran a versiones antiguas de sí mismas por miedo a lo desconocido, incluso cuando saben que ya no tienen sentido. El problema es que esta resistencia bloquea el flujo natural de la vida. Si todo esto resuena contigo y sientes que es hora de dar un paso real hacia el cambio, comienza por cuestionarte: ¿qué estoy reteniendo que ya no me sirve? La transformación personal empieza cuando tienes la valentía de dejar ir lo que ya no tiene lugar en tu camino. Aferrarse al pasado es una de las acciones más comunes que las personas realizan sin darse cuenta, por miedo, por nostalgia o incluso por comodidad. Las huellas del pasado nos marcan de maneras tan profundas que, aunque muchas veces no somos conscientes de ello, terminamos viviendo con patrones repetitivos, hábitos establecidos y, lo que es aún más significativo, con una identidad moldeada por lo que alguna vez fuimos, pero que ya no somos. Este apego al pasado puede manifestarse de diferentes formas: en recuerdos dolorosos de relaciones rotas, en decisiones que no tomamos, en sueños no cumplidos o incluso en el miedo al futuro. Cada una de estas experiencias, aunque aparentemente olvidadas o superadas, siguen influyendo de manera sutil, pero poderosa, en nuestra vida cotidiana. Lo que no sabemos es que esta constante lucha con el pasado es un obstáculo en el proceso de crecimiento personal. El estado de entrega consciente, que es la capacidad de soltar, de rendirse ante el flujo de la vida sin aferrarse a lo que ya no nos sirve, genera un fenómeno interesante, casi mágico, que pocos logran experimentar de manera plena. En el momento en que uno se entrega, sin resistirse, a lo que está ocurriendo en su vida, comienza a ocurrir un proceso de reconfiguración interior que se refleja, casi de manera inmediata, en la realidad externa. Lo que anteriormente parecía caótico y sin sentido, empieza a alinearse, y la vida comienza a ofrecerte situaciones, encuentros, oportunidades y soluciones que antes no podías ni imaginar. Cuando te sueltas y dejas que el cambio se convierta en parte de tu identidad, no solo aceptas lo que llega, sino que lo abrazas como una parte fundamental de tu evolución. Las oportunidades adecuadas surgen en el momento adecuado. Los caminos que parecían bloqueados empiezan a despejarse y, en definitiva, la vida nunca vuelve a ser la misma. Este proceso de transformación puede ser tan poderoso que, al mirar hacia atrás, te das cuenta de que eras una persona completamente diferente a la que eras antes del cambio. Sin embargo, cuando todo parece estar desmoronándose, como ocurre con la mayoría de las transformaciones significativas en la vida, la primera reacción de muchas personas es el pánico. La incomodidad de lo desconocido, el temor al cambio y la sensación de estar perdiendo el control nos hacen sentir como si todo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. La tendencia natural es resistirnos, aferrarnos a lo que conocemos, a lo que es familiar. Pero es en este momento cuando, según Callon, un pensador profundo en estos temas, la psique está tratando de enviarnos una señal clara, un mensaje de que algo más grande y transformador nos está llamando. La psique, esa parte profunda y a veces misteriosa de nuestro ser, está intentando despertarnos, invitándonos a crecer, a ir más allá de las limitaciones que hemos impuesto sobre nosotros mismos. Lo que hoy parece caos, confusión y desconcierto,
En realidad es un proceso natural de destrucción, pero no de destrucción sin propósito, sino de la destrucción de lo que ya no sirve más. Esta destrucción es necesaria para permitir que surja algo nuevo. Es como si la naturaleza misma estuviera limpiando el terreno, para que algo más grande y mejor pueda crecer en su lugar. La vieja estructura que hemos mantenido durante tanto tiempo, ya sea una relación, una carrera, una creencia o incluso una forma de pensar, debe ser derrumbada para dar paso a lo nuevo. Y este proceso, aunque doloroso, es fundamental para nuestro crecimiento. Si entendemos este proceso y no lo vemos como algo negativo, sino como un paso necesario para nuestra evolución, podemos aprovechar esta oportunidad para dar el mayor salto de transformación en nuestra vida. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que la transformación personal nunca llega sin cierto grado de incomodidad. El cambio nunca es fácil. Es natural resistirse, querer aferrarse a lo conocido, aunque esto ya no nos sirva. Sin embargo, si podemos aprender a ver estos momentos de caos y desmoronamiento como momentos de oportunidad, el salto de transformación puede ser más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado. La clave está en entender que lo que parece una crisis, en realidad, es una oportunidad disfrazada. Las crisis nos empujan a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar nuestras creencias y a reconstruir nuestra vida sobre una base más sólida y auténtica. Entonces, si alguna vez te has sentido atrapado por el pasado, si alguna vez has experimentado una crisis que te ha hecho sentir que todo está desmoronándose, quiero invitarte a mirar ese momento desde una perspectiva diferente. En lugar de ver el caos como algo negativo, empieza a verlo como una señal de que algo dentro de ti ha cambiado. Algo que estaba dormido o reprimido dentro de ti ha despertado, y ahora la realidad externa está siguiendo el flujo de ese cambio. Si miras con atención, empezarás a notar que las oportunidades que antes estaban fuera de tu alcance, ahora están mucho más cerca. Las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse, y las soluciones que antes parecían inalcanzables empiezan a aparecer. La vida te está mostrando el camino, y todo lo que tienes que hacer es entregarte al proceso. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, si sientes que este es el momento en el que debes empezar a tomar control sobre tu vida y tu destino, no dudes en dar el siguiente paso. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida. Hay un mundo de posibilidades esperando por ti, y el primer paso para desbloquearlas es tomar la decisión de no resistir más al cambio. El cambio ya está sucediendo, ya está en marcha. Todo lo que necesitas hacer es abrirte a él. La transformación personal, aunque desafiante, es la única manera de alcanzar una vida que realmente resuene contigo. Muchas veces, cuando estamos atrapados en el pasado, vivimos en una especie de bucle temporal que nos impide avanzar. Las huellas del pasado son profundas, pero siempre es posible liberarse de ellas si nos atrevemos a romper con las estructuras antiguas que nos limitan. No tengas miedo de cambiar. No tengas miedo de evolucionar. El caos que experimentas en este momento es solo el preludio de algo mucho más grande y mejor que está por venir. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Comienza este viaje de transformación personal y no pierdas ni un solo paso en este proceso de evolución que te llevará hacia una vida mucho más plena y significativa. Activa las notificaciones para que cada nuevo contenido sea un recordatorio de que la vida que mereces está esperando por ti, justo al otro lado del miedo, justo al otro lado de lo que hoy parece un caos.
El universo entero se reorganiza para aquellos que se atreven a transformarse.